vida, cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, meditad en el Señor, las penas mitigarán. Orando, bendita oración, no puedo hablar con Dios. Orando, oh sí, Señora, hablando contigo. Oh, gracias, muchas gracias. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Remueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Remueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Si puedes creer. Oh, sí, si puedes creer, descansar en sus promesas. Oh, bendecir su nombre. Oh, bendecirle, adorar al Señor, confiando en Él. No importa la circunstancia, no importa la prueba, todo es posible. Cuando adoramos, cuando bendecimos su nombre. Oh, los cuatro seres vivientes, ellos dicen santo, santo, santo. Los 24 ancianos se postran al que está sentado en el trono y al Cordero, diciendo: sea la gloria, sea la alabanza, sea el poder y el dominio por siempre. Al que es, al que fue, al que ha de venir, al eterno Dios. Y
Señor, por permitirnos adorarte, por permitirnos bendecir tu santo nombre en medio de la congregación, de los justificados por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu de Dios. Toma este momento como lo has hecho desde este principio de este servicio a ti. Estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Y a donde hay 2 o 3 reunidos en su santo y poderoso nombre, Él está presente. Le damos toda la gloria, todo el honor a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Y pedimos que tú, Señor, envíes tu palabra para que podamos compartirla conforme tu voluntad y esa palabra lleve fruto en nosotros y en cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, hermanos, vamos a dar lugar a la palabra, y le voy a dar esto a mi esposa para que ella ponga el aparato, el audífono aquí para que podamos escucharnos mejor. Así que gracias por su paciencia, gracias por esa gracia que usted tiene delante del Señor y con nosotros. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, vamos a tratar de dar lo mejor que podamos en esta hora. El día jueves tuvimos algunas dificultades técnicas, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver algunas cosas, vamos a repasar algunas cosas que vimos que no pudo quizá escuchar, pero esperamos que en esta hora sí lo podamos hacer mejor. Así que vamos a ver, y le voy a pedir a mi esposa que me ayude ahí con la pantalla, y vamos a ver a seguir con el tema, el nuevo pacto, y cómo el nuevo pacto tiene que ver con el tabernáculo, conocido como el tabernáculo de Moisés. Adelante. Como usted puede ver aquí tenemos el atrio, a donde podía entrar toda persona que traía un sacrificio delante del sacerdote por el pecado. Aquí podemos ver el tabernáculo que está rodeado por el atrio, y en este momento vamos a ver, esta es la puerta de entrada al tabernáculo. Hablamos de esto también. Ahí está el altar de bronce en el atrio, donde se sacrificaban los animalitos al Señor. Aquí podemos ver el lavacro o la fuente de bronce, y el sacerdote, el sumo sacerdote, y los sacerdotes donde ellos se purificaban antes de poder entrar al interior, al lugar santo, que ahora lo vamos a ver. Aquí en el lugar santo vemos cómo estaba conformado. Aquí vemos en el lugar santo el candelero de oro. Aquí vemos la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y ahí vemos al sumo sacerdote. A este lugar podían entrar los sacerdotes y ministrar aquí en la mesa de los panes de la proposición, y ellos estaban encargados de que este altar estuviera siempre encendido, como también el candelero de oro. Pero como ustedes pueden ver, esta cortina dividía el lugar santo de lo que conocemos como el lugar santísimo. Y vamos a entrar al lugar santísimo y vamos a ver qué hay ahí. En el lugar santísimo vemos el arca del pacto. Era un arca hecha de madera, pero estaba forrada por dentro y por fuera con oro puro. Ahí podemos ver el arca del pacto, y vemos a los querubines de gloria que estaban sobre el propiciatorio. Adentro del arca había 3 elementos, y vamos a ver cuáles son. Vemos la vara de Aarón que reverdeció. También estaba las tablas de la ley y la vasija de oro que contenía el maná. Y esos eran los 3 elementos que estaban adentro del arca.
del pacto donde estaba la misma presencia de Dios. En esto consistía entonces el tabernáculo de Dios o el tabernáculo conocido como el tabernáculo de Moisés. Bien, vamos entonces a entrar al tema y vamos a ver la segunda parte del tema, el nuevo pacto. Vamos a empezar con la fuente de bronce o el lavacro. Es muy importante que señale esto, porque si usted puede ver aquí, en esta parte, en la pantalla, como veíamos en la ilustración anterior, esta es la puerta, y la puerta estudiábamos que representa a Cristo Jesús. Fíjese que esta puerta era de 20 codos, pero además de ser de 20 codos tenía 3 colores, que era el azul, era el púrpura y el carmesí. Entonces estos 3 colores representan: el azul, la santidad completa de Jesús; el púrpura representa la realeza, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores; y el carmesí representa al Señor como el Cordero de Dios que había de limpiar el pecado del mundo por medio de su sangre carmesí. Entonces, en ese lugar había y sucedía algo bastante relevante. Y entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a lo que vamos a ver ahora. Además, el Señor dijo que en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ahí está la relación de la puerta de entrada al tabernáculo con Jesucristo. Veamos entonces lo siguiente. En Éxodo 29, verso 4, el Señor habla a Moisés y le da una orden y le dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Lo interesante y lo importante y la relevancia que esto tiene es que ellos tenían que lavar sus cuerpos en la puerta. O sea que había 2 lugares donde ellos se purificaban: en la puerta, que representa a Jesús. Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra, y por la palabra nosotros somos limpios. Entonces los sacerdotes llegaban a la puerta, se lavaban sus cuerpos, y luego que pasaban la puerta, entonces ministraban en el lugar del atrio los sacrificios. Recordemos que hablábamos de cómo las personas venían y ponían sus manos sobre los becerros, sobre los toros, y aquellos sacrificios que iban a ofrecer al Señor, en una representación ponían las manos sobre la cabeza de aquel animal para depositar su pecado ahí, y luego eran degollados estos animales. La sangre de estos animales era rociada en los cuernos del altar, y luego el resto de la sangre al pie del altar, y el animal era quemado y sacrificado al Señor. Luego el sacerdote tenía que entrar al lugar santo, pero no podía entrar con manos llenas de sangre, sino que tenía que purificarse. Entonces veamos que en esto consiste lo que vamos a ver aquí. En esta ilustración, que vemos aquí, acabamos de mencionar el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, pero entre el lugar del tabernáculo y el altar de bronce había un lavacro, la fuente de bronce con agua. Y en este lugar los sacerdotes tenían que lavar sus manos, tenían que lavar sus pies antes de proceder a entrar al lugar santo, para que no murieran, porque el Señor demandaba una limpieza completa del sacerdote. Veamos entonces cómo el Señor le dice a Moisés y le da instrucciones. Dice el verso 17 y 18 de Éxodo 30:
Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Luego vemos en esta ilustración que el sacerdote tenía que lavar sus manos y tenía que lavar sus pies para que no muriera. Pero notemos que ellos ya habían lavado sus cuerpos a la entrada del tabernáculo junto a la puerta. Esto nos hace recordar las palabras que el Señor le dijo a Pedro cuando el Señor lavaba los pies de ellos. Y Pedro le dijo: no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: bueno, si es así, entonces lávame la cabeza también. Y el Señor le dijo: no hay necesidad, Pedro, porque vosotros, le digo, ya sois limpios por la palabra que has oído de mí. O sea, la palabra purifica. Pero los pies, dijo el Señor, yo los voy a lavar. Yo se los voy a lavar esta vez a ustedes, para purificarlos. Pero como entendemos, los sacerdotes eran responsables de lavar sus manos y de lavar sus pies. Dice, en un salmo dice: ¿quién entrará al lugar de tu santidad? Y dice: el limpio de manos y limpio de corazón, que no ha elevado su corazón o su vida a la vanidad. Entonces, nosotros como los sacerdotes somos responsables de lavar nuestras manos y de lavar nuestros pies, porque la palabra que oímos lava todo el resto, nuestra cabeza y todo nuestro cuerpo, que es la palabra de Dios. Entonces, la fuente representa a Cristo como la palabra, como el verbo de Dios, que Él es el que nos provee esa agua. Recordemos de que la Biblia dice que casi todo era purificado con sangre, pero también tenía que ver el agua que purificaba. Entonces, ahí vemos la figura de Cristo en el tabernáculo. Veamos algo más y adelantémonos un poco. Dice en el verso 19 y 20: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos, los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Recordemos que estos sacerdotes también tenían que ofrecer incienso al Señor, y no podían ofrecer un incienso con manos sucias, no podían ofrecer un incienso al Señor sin haberse lavado los pies. Por eso era tan importante e imprescindible que esta fuente de bronce con agua estuviera entre el altar de bronce y entre el lugar del tabernáculo de Dios. Ahora, veamos algo más. ¿Cómo esto se compara con Cristo? En Hebreos 10:21 dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón como sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua. O sea, aquí vemos a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Tenemos un gran sumo sacerdote, pero nos tenemos que acercar con él con un corazón sincero, con una plena certidumbre de fe. En Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios, dice el apóstol Santiago, debe de creer que Él existe, debe de creer que Él escucha la oración. Entonces tenemos que acercarnos al Señor con fe. Veamos entonces, dice que con una conciencia limpia, lavando nuestros cuerpos con el agua. Ya explicamos que la palabra es la que lava nuestro ser integral, lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo, y la conciencia de nosotros es limpia por la sangre de Cristo, que nos perdona de todo pecado. Y como sumo sacerdote, Él también rocía su sangre sobre nosotros todos los días, como en este momento Él está rociando su sangre sobre nosotros para limpiar nuestra conciencia, para limpiar nuestra vida, para que tengamos esa libertad de entrar delante de su presencia con todo gozo y con toda confianza. Veamos algo más. Santiago dice en el capítulo 4, verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros
de doble ánimo purificar los corazones. Entonces, esto nos indica y nos enseña que para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo con fe, pero el que tiene que dar el primer paso somos nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, Él ya hizo la mayor parte, porque Él dice que dejó su trono de gloria y bajó a vivir y a convivir con los hombres. El verbo se hizo carne. Entonces, Él está presente, dice, a donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estoy yo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Pero dice que tenemos que limpiarnos las manos y tenemos que purificar el corazón del doble ánimo. Entonces, cuando hay doble ánimo en nuestra vida, entendamos que la palabra nos está señalando y nos está enseñando que entonces hay necesidad de purificar el corazón. Porque hay gente que dice, hoy creo y mañana no creo. Hoy quiero caminar con Dios, mañana no quieres caminar con Dios. Entonces, eso es doble ánimo. Entonces, eso significa que hay contaminación en el corazón y hay necesidad que nos purifiquemos con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero oír la palabra viva de Dios. Ahí viene la fe. Entonces, la palabra purifica el corazón, nos afirma, nos confirma delante de Dios para que caminemos firmes y no con doble ánimo. Entonces, veamos, es interesante lo que es la fuente en el tabernáculo, ¿no? Dice en Efesios 5, 25, 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella, pero nos está diciendo a los esposos, a los maridos, que nosotros también, parte de la purificación es que amemos a nuestras mujeres y las purifiquemos, dice aquí, las santifiquemos, habiéndolas purificado en el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Porque Jesucristo hizo lo mismo con la iglesia y también los esposos debemos de hacer lo mismo con nuestras esposas. Ahí dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, esto es completo. Lo que es la fuente nos enseña el Señor no solamente la relación que hay entre Cristo y la iglesia, sino la relación que debe de haber en el matrimonio entre el esposo y la esposa. Interesante porque esto nos está enseñando la palabra, que es la purificación en la fuente de bronce. Ahora pasemos al candelero de oro. Como lo veíamos en la ilustración que dimos, el Señor le da indicaciones a Moisés en Éxodo 25. Si usted me acompaña en Éxodo 25, puede verlo aquí en la pantalla. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero de oro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Interesante porque el candelero era de una sola pieza. Quien hizo el candelero era un hombre que el espíritu de sabiduría había caído sobre él y labró ese candelero de una sola pieza a martillo. Interesante, porque a martillo. ¿Cómo representa esto a Cristo? Recordemos que la Biblia dice que Cristo aprendió aún la obediencia por medio del sufrimiento. Jesucristo fue un hombre experimentado en toda clase de dolores. Él fue tentado en todo para comprendernos, porque Él es nuestro sumo sacerdote, aunque Él nunca pecó. Él jamás pecó. Usted puede leer en Mateo 4, en Lucas 4, cómo el diablo lo tentó 40 días y 40 noches, pero el Señor lo derrotó. Ahí en el desierto. Él nunca pecó, pero fue tentado para entendernos. O sea, fue martillado el Señor, martillado, y entonces Él nos entiende en todas nuestras necesidades, nos entiende en todas nuestras debilidades, nos entiende en los sufrimientos de la vida, en las cosas, como Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo.
Él fue martillado, incluso literalmente en la cruz. Le traspasaron sus manos y sus pies con un martillo. Entonces el candelero representa a Cristo en ese aspecto, pero también representa a Cristo como la luz del mundo. Veamos algo más. Dice en Éxodo 25:32, y saldrán 6 brazos de sus lados y 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Entonces, en esta ilustración podemos ver que aquí salían 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. Pero habían antorchas en cada brazo y había uno en medio que representa el número 7. Aquí vemos 3 y 3 son 6 y el de en medio hacía el número 7. Entonces, ¿qué significa eso? Es que Jesucristo tiene la plenitud del Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, le dieron una señal al profeta Juan el Bautista cuando le dijo el Padre, sobre quien tú veas venir el Espíritu Santo y posar en él, ese es el Cordero de Dios. Y efectivamente, Juan vio eso. Ahora, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la luz está comparada con la palabra. La luz del candelero es la palabra. Y dice que la lámpara es para que alumbre los pies. La palabra nos alumbra nuestro caminar diario para que caminemos delante de Dios. Dice también en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Luego dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos la gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que dice el Salmo 119, que lámpara es a tus pies, a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, tiene que ver con lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Era con Dios. Entonces, la palabra es el verbo, la palabra nos alumbra, la palabra es la luz que nos guía en nuestro caminar diario. Y el Señor representa y vino a ser esa luz en el mundo. Dice aquí en Juan 8:12, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Entonces el candelero representa literalmente a Jesucristo, no solo en su sufrimiento, porque fue tallado a martillo, sino que representa a Jesús como la luz del mundo. Por eso es que Jesús, en cualquier lugar donde se menciona su nombre, es controversia en este mundo, porque el espíritu del anticristo ya está en acción, dice el apóstol Juan. Cuando se menciona el nombre de Jesús, la gente se le manifiestan hasta los demonios. ¿Sabe por qué? Porque Él es la luz. Y cuando la luz viene y alumbra en un lugar oscuro, entonces se comienza a notar el pecado. Se comienza a notar las cosas que no están bien. Y eso el enemigo lo odia porque Él es del reino de las tinieblas. Pero el Señor vino a destruir las obras del diablo. Y vino con su luz a alumbrar al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos dejó a nosotros también una tarea. Y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y veamos a dónde dice esto. Dice en Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, el Señor, además de ser la luz del mundo, nos ha delegado a nosotros el ser esa luz. Pero el apóstol Juan
nos advierte y nos dice que examinemos cuál es esa luz que está en nosotros. Y nos da un termómetro de cómo medir la temperatura. Y nos da también un método de cómo ver si la luz que hay en nosotros es verdadera o no. Y nos dice el apóstol Juan que la manera de que nosotros entendemos y entendamos que estamos en luz es que si amamos a nuestro hermano. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que no hemos visto? Y no amamos a nuestro hermano que vemos y que es a imagen de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando oraba al Padre, le dijo: Padre, yo te ruego que me des la gloria que tenía antes, porque tú y yo uno somos. Y te ruego, hablando de la iglesia, hablando de nosotros, le dijo el Señor, y te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y que se amen los unos a los otros para que el mundo crea que tú me has enviado a mí. Entonces el compromiso que nosotros tenemos es grande, porque según nos amemos, según nos soportemos, según nos sobrellevemos el uno al otro, como la palabra nos enseña, que el amor cubre multitud de pecados, así el mundo va a creer que Jesucristo fue enviado por el Padre. O sea que tenemos que ser nosotros la luz del mundo. Y aquí dice: y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, que el Señor nos ayude y que el Señor, por su Espíritu Santo, ministre ese amor a cada corazón, que podamos nosotros ser gente que perdona las ofensas, así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado todas nuestras ofensas, y que podamos amarnos unos a otros y de esa manera dar testimonio de que somos luz en el mundo. Decía el apóstol Pablo: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el címbalo que retiñe. Dijo también él que si yo doy todas mis riquezas y todas mis posesiones a los pobres y aún doy mi cuerpo a quemar en la hoguera y no tengo amor, nada soy. Incluso dijo: si supiera todos los misterios habidos y por haber, y no tengo amor, nada soy. Entonces no se trata de cuánto sepamos, no se trata de cosas exteriores, se trata de cosas interiores, y se trata de que tengamos el amor de Dios en nuestro corazón. Recordemos que la palabra dice que Él nos ha dado un espíritu, como dice, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos promesa, tenemos al Espíritu Santo viviendo adentro. Y el Espíritu Santo, como cantábamos al principio, bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si hay alguna necesidad en nuestro corazón, si necesitamos más amor de Dios, orando lo podemos pedir y obtener. Cualquier necesidad que tengamos, cualquier deficiencia que tengamos, para que nuestra luz brille, podemos pedirla por medio de la oración. Así como ese candelero brillaba en el lugar santo, así también la luz de Dios brilla en tu corazón y en el mío. Veamos y sigamos adelante. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a tocar un punto más. Y este punto es la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa era una mesa hecha de madera, pero al igual que el arca, estaba forrada totalmente de oro. Y veamos, en esta ilustración vemos aquí los panes de la proposición en un lado y del otro. Y vemos 6 panes aquí y 6 panes acá, que conformaban el número 12. Y el número 12, esto representaba a cada uno de las tribus de Israel. Pero también el número 12 representa el gobierno total de Jesucristo. Y cómo Él nos da el pan de vida cada día. Pero notemos que para esta mesa habían especificaciones de cómo tenía la mesa que haber sido hecha.
Veamos esos detalles. Y esto se encuentra en Éxodo 25, versos 23 y 24. El Señor Jesucristo, el Señor le dice a Moisés: harás así una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Entonces, ahí vemos nosotros que la mesa era de oro puro. Y aquí podemos ver nosotros que tiene unas argollas, y en esas argollas se metían las varas, y estas varas, aunque eran de madera, también estaban forradas de oro, y esto lo ocupaban para poder ellos levantar la mesa, los sacerdotes, y trasladar la mesa, porque ellos estaban en constante movimiento. Entonces, veamos ahora, adelantémonos un poco, y veamos cómo la mesa tiene que ver con Jesucristo. Aquí en Levíticos 24:8 hay un detalle bastante importante. Dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Eso quería decir que estos panes de la mesa tenían cada sábado, ellos tenían que poner esos panes frescos. Oiga, esos pancitos fresquecitos, cada día de reposo. ¿Por qué cada día de reposo? Porque cuando nosotros comemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da reposo. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios nos da reposo. Entonces, como el pan representa a Cristo, el pan que desciende del cielo, entonces tenía que ser cambiado cada 8 días. Pero durante la semana ese era alimento y pan de sacerdotes. ¿Quiénes comían este pan? Era Aarón y sus hijos y los sacerdotes. Ellos entraban al lugar santo, y en el lugar santo ellos comían del pan que se ofrecía al Señor, representando el pan que un día descendería del cielo. Veamos cómo dicen los evangelios. Y antes de ir a los evangelios, veamos cómo dice Levítico 24:9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en su lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho eterno. O sea, ahí está afirmando en Levíticos 24:9 que ese pan era pan de sacerdotes. Ahora la Biblia dice en una de las cartas de Pedro que nosotros ahora somos real sacerdocio, somos una nación santa, escogida por Dios. Entonces nos está dando 2 títulos, que no solo somos sacerdotes, porque dice somos real sacerdocio, o sea, llevamos la realeza de Cristo, llevamos, así como Cristo es rey, un día reinaremos con él. Pero mientras estamos en la tierra, somos sacerdotes del Señor. Entonces, ¿cuál es el alimento y el pan del sacerdote? Según Levíticos 24, era comer el pan en el lugar santo. ¿Y cuál es ahora el pan que nosotros debemos de alimentarnos? Es la palabra escrita, es la Biblia. Es esa palabra que nos va a dar paz, que nos va a dar reposo, que nos va a dar alimento. Por eso el Señor bien claro le contestó al diablo en la tentación, cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo: escrito está, no solo de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y esa palabra es la palabra escrita que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la que nos va a alimentar nuestro espíritu, la que nos va a dar la fuerza. Esa palabra es la que cuando estemos débiles vamos a levantarnos con fuerzas sobrenaturales, como cuando Elías, aquel ángel llegó y le dio la torta de pan. Y eso está en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre. O sea,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante y es hermoso saber, hermanos, que el Señor te va a fortalecer. Cuando estés sin fuerzas, cuando te sientas débil, recurre a la palabra, recurre al alimento, recurre a leer la Escritura. Escucha un mensaje de la palabra como este y el Señor te va a hablar, el Señor te va a fortalecer y va a levantar tus manos que ya están por caerse, va a fortalecer tus rodillas y se va a cumplir lo que dice Isaías 40, que los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y dice que levantarán sus alas como el águila, porque los jóvenes, aunque tienen mucha fuerza, se cansan. Y aunque tienen mucha fuerza, caen. Pero los que esperan, los que se alimentan de la palabra del Señor, dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el Señor hará que levantes tus alas como el águila. Esa es la promesa. Y eso es lo que tiene que ver la mesa de los panes de la proposición con Cristo y contigo hoy, en este día. Dice Juan 6:35, y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que ahí está representando el Señor que Él es el pan de la mesa de la proposición, pero también es la fuente de agua viva que salta para vida eterna, así como le dijo a la samaritana, ¿verdad? Le dijo él: dame de beber. Y la samaritana, como había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos, le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y le dijo: si tú supieras el don que está delante de ti, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, yo te daría agua y no tendrías necesidad de volver a beber el agua. Y ella le dijo: pero si no tienes ni con qué sacar el agua, y dame del agua, le dijo. Entonces él le contestó y le dijo: ve y trae a tu marido. Y le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido, el que tienes hoy no es tu marido. Y ella le dijo: oh, me parece que eres profeta. Entonces comenzó la conversación y el Señor comenzó a darle agua que salta para vida eterna. El pan comenzó a ser dado a ella y ella no se quedó callada, sino que fue a compartir el pan y el agua a todo el pueblo. Y dice la Escritura que Jesucristo se quedó 2 días en Samaria con los samaritanos, porque Jesús no hace acepción de personas. Jesús, dice la Biblia, que en Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que somos un pueblo, un solo pueblo. El Señor derribó la barrera, derribó el muro y nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes para la gloria del Padre, por medio de la sangre de Cristo y por medio del pan que descendió del cielo. Que Él dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Veamos algo más que el Señor dijo con respecto al pan de la proposición. Primero, que Él es el pan de vida. Luego dice en Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y eso fue lo que no entendieron muchos cuando Él dijo que el que no bebiera su sangre, el que no comiera su carne, no tendría parte con Él. Y muchos no entendieron y lo abandonaron sus discípulos. Dice: muchos discípulos dejaron de andar con Él. Pero el Señor lo que se refería es que Él es el pan vivo, el que descendió del cielo, y dice que el que coma de Él, ¿qué dice? Vivirá para siempre, tiene vida eterna. O sea que la palabra de Dios, el recibir a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, nos da vida eterna, pero el comer el pan nos alimenta para vida eterna. Y aquí dice que
el pan que yo daré es mi carne. Eso fue su cuerpo clavado en la cruz del Calvario. ¿Por quién fue clavado el Señor? Por todos. Porque aquí dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice en Juan 3:16, ese verso tan conocido, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el mundo que en Él crea, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está. Entonces Él dio su carne, dio su cuerpo, derramando su sangre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Vamos a ir con unos versos más y vamos a ir concluyendo. Dice el Señor en Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que hacemos cuando recordamos la muerte del Señor. En el caso nuestro lo hacemos cada mes, tomamos la Santa Cena. Y Él dijo que hiciéramos esto en memoria de Él hasta que Él regrese. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Porque Él dijo que el pan que está figurado en la Santa Cena es el cuerpo de Él. El cuerpo que llevó nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, y que por sus llagas, que somos sanados, somos curados. Entonces, vamos a quedar hasta ahí, y el día jueves vamos a seguir con la cuarta parte de este estudio, de esta serie del Nuevo Pacto, y cómo el tabernáculo de Dios, conocido como el tabernáculo de Moisés, es completamente la figura exacta de Jesucristo el Mesías. Recordemos algo, que en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, lo que señala todos los libros de los profetas y todos los evangelios y toda la doctrina que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago y que el apóstol Juan con el Apocalipsis nos señala es salvación. ¿Y salvación únicamente en quién? En un solo Dios. Y ese Dios que se hizo carne, que caminó entre los hombres, que fue humilde y que su nombre es Jesús de Nazaret. Solo en Él hay salvación. Y solo en Él nosotros podemos decir, Señor, necesito de ti. Si tú eres ya convertido, eres cristiano, acudimos a los pies del Señor a descansar, así como lo hacía María. Dice que María se sentaba a los pies de Cristo y había escogido la mejor parte. Pero si tú eres alguien que solamente simpatizas con el Evangelio, que Dios bendiga tu corazón, pero es tiempo que también vengas y recibas a Jesucristo como tu Salvador para que tengas vida en Él. Y si tú eres alguien que te has alejado de los caminos del Señor, es tiempo que regreses. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, estamos viendo en el mundo cosas que quizás nunca pensamos que nuestras generaciones y nuestra generación iba a ver. Y estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo principio de dolores. No tardes en venir al Señor, amigo, acepta a Cristo, hermano, reconcíliate con el Señor. Y tú que estás firme, mira que no caigas. Miremos que estemos firmes, esperando al Señor, purificándonos en el lavacro, en esa fuente, con la palabra, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, para que seamos dignos delante de Dios. El Señor está haciendo cosas maravillosas. El Señor te quiere bendecir y te está bendiciendo este día. Si quieres, haz esta oración conmigo y dile, Señor, yo te recibo en el nombre de Jesús como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Entiendo que soy pecador y entiendo por el Espíritu que me convence, el Espíritu Santo, que necesito que tú entres a mi corazón. Entra a mi corazón, Señor. Perdona mis pecados, lánzalos a lo profundo del mar. Olvídate de ellos. Perdóname, hazme nacer de nuevo. Hazme una nueva criatura. Yo quiero caminar de este día en adelante contigo. Y tú, hermano, que te quieres reconciliar, dile, Señor, yo vengo delante de ti, como el hijo pródigo que se fue de casa, que desperdició toda la herencia que me diste,
Pero Señor, yo vengo pidiéndote que me recibas de nuevo en casa, que me cambies mi ropa, que me laves con esa agua de la palabra y que yo pueda entrar a la fiesta que tú ofreces en honor de aquellos que regresan a ti. En el nombre de Jesús, hermano, tú que eres fiel del Señor y que estás pasando quizás pruebas, estás pasando dificultades, estás pasando quizá cosas fuertes en tu vida, que el Señor te fortalezca, que el Señor por medio de su palabra y ese pan te vengan a levantar y que el Señor te bendiga en gran manera y que podamos en este día creer toda la palabra que el Señor nos dice, que poner nuestras necesidades en oración al Señor. Si estás enfermo, en el nombre de Jesús, pon esa necesidad delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por los enfermos. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano ahí, lo pedimos con fe. Nos ponemos en la brecha por ellos, Señor. Que tú sanes a los que están enfermos, para que tú cumplas el propósito en la vida de ellos y en los que nos rodean. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digamos, cantando: todo es posible. Si puedes creer. Palabra viva, todo es posible. Puedes creer, te mueve la mano de Dios, de su palabra. Con Dios las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, mi hermano, cualquier necesidad, Él la responderá. Meditando en el Señor, las penas mitigarán. Orando, bendita oración, no puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Pedimos al Señor en el nombre de Jesús en oración, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor te sane, que el Señor provea. Si no tienes trabajo, si no tienes fuentes de entradas económicas, Él es proveedor, porque la provisión viene cuando no hay y la prosperidad viene cuando tienes y el Señor te hace abundar. Pero que el Señor en este día te provea si no tienes, y que el Señor te prospere y haga prosperar tu mano en lo que tienes, que el Señor te prospere así como prospera tu alma, que el Señor te dé salud espiritual,
tu mente y en tu cuerpo. Y que el Señor te bendiga. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Solamente quiero decirte que este jueves estaremos transmitiendo a las 8:30 p.m. la palabra del Señor. Vamos a dar el tema, la continuación del tema, en la parte número 4. Y estamos contentos, como decía la pastora al principio, que estamos esperando la respuesta y por fe declaramos que el próximo domingo estaremos ya al aire libre, en la naturaleza, y ahí vamos a estar compartiendo la palabra, y los amigos que nos ven en diferentes lugares del mundo también van a estar ahí con nosotros y van a ver y van a sentir también ese aire fresco del Espíritu Santo primeramente, y también van a poder apreciar la naturaleza, los árboles, quizá van a oír cantar los pajaritos al fondo, no lo sé, pero el Señor va a estar ahí con nosotros y con ustedes, así que los invitamos. El domingo, primero Dios, estaremos en ese lugar bendiciendo el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga. Les esperamos el jueves, no se olvide, 8:30 p.m. hora noreste de los Estados Unidos, y que el Señor les bendiga. Gracias, Señor.